It is a crime that has both captivated and frustrated Minnesotans for the past 25 years. What happened to Jacob Wetterling? Just a week away, Jacob's parents investigators today announced a campaign. La familia Wetterling del pueblo de San Joseph estaba conformada por un matrimonio y sus 3 hijos. Entre ellos el mayor llamado Jacob de apenas 11 años. Un niño descrito como alegre, curioso y lleno de vida, que disfrutaba andar en bicicleta y explorar el vecindario con tranquilidad. Igual que aquella noche del 22 de octubre de 1989, cuando Jacob junto a su hermano y un amigo, salió a comprar películas a la tienda local de conveniencia cercana a su casa. Mientras los 3 niños caminaban por la calle con sus bicis a un lado, un sujeto desconocido los interceptó apuntándoles con un arma, y obligando al mayor a entrar en su vehículo para desaparecer de inmediato. He said, "Stop, I have a gun. Turn off the flashlight, go in the ditch, face the other way." And then he grabbed Jacob when I was running. We went down the cornfield. And then after we looked back once, when there was nobody there. Las primeras horas tras la desaparición fueron claves para la familia, que alertó a las autoridades, por lo que la policía local pudo empezar una búsqueda desesperada, revisando casas, bosques y caminos aledaños. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el caso no sería sencillo. Minnesota, un territorio conocido por sus personas unidas y seguridad, ahora estaba en estado de alerta máxima. La desaparición de Jacob no solo afectaba a su familia, sino a toda la comunidad que se sentía vulnerable frente a un crimen tan impredecible. En los días y semanas posteriores se organizaron búsquedas masivas, con voluntarios locales, equipos de rescate y perros rastreadores. Las televisiones nacionales comenzaron a cubrir el suceso, y su rostro apareció en carteles, periódicos y programas de noticias. La policía seguía sin pistas sólidas, aunque al menos tenían claro que debió haber sido alguien de la comunidad. Sospecha que sería la única durante años. La búsqueda de Jacob se convirtió en un hito en la historia de la seguridad infantil en Estados Unidos. Se implementaron medidas más estrictas para proteger a los menores, y su caso inspiró la creación de normativas que obligan a los adultos sospechosos a registrarse, promulgadas en 1994. A pesar de los avances legales y de la atención mediática, el pequeño seguía desaparecido. La familia Wetterling mantuvo la esperanza, aunque cada Navidad que pasaba sin noticias, aumentaba el dolor y la desesperación. En los años 90 y 2000, la investigación se convirtió en un rompecabezas sin resolver. Uno de los primeros problemas era que las autoridades recibieron miles de llamadas y pistas falsas, lo que saturó la investigación junto al desperdicio de recursos. Se sabía que el secuestrador había actuado con frialdad y que probablemente conocía la zona, pues supo dónde interceptar a los niños sin ser visto. En paralelo se descubrió que en las semanas previas a la desaparición, otros pequeños en los alrededores fueron acosados por un sujeto armado, con un modus operandi muy similar. Uno de ellos, llamado Jared, llegó a ser abusado y liberado después en la localidad de Cold Spring, con lo que tenían muestras seminales que sugerían que no se trataba de un crimen aislado. His innocence was gone. For Lucinda Shiro, that moment came in January 1989, when Jared started his journey, and his mother started on a path that would prove parallel to this one. I'd light a candle every Sunday in church and pray. Just pray answers would be found. Uno de los nombres que surgió fue el de Danny Heinrich, un nativo de la misma región con antecedentes de conducta sospechosa. En 1990 la policía lo entrevistó, y hasta le sacaron muestras de cabello y huellas. El problema era que para entonces, la tecnología de análisis biológico estaba muy poco desarrollada, por lo que no podían contrastarlo con los rastros de ADN tan pequeños y degradados, de su semen en Cold Spring. De esa manera Heinrich quedó libre. Durante los años siguientes el caso de Jacob se enfrió. La familia siguió luchando públicamente, convirtiéndose en símbolo de la causa de los niños desaparecidos. En 2015, tras casi 27 años de perpetrado el crimen, el FBI reabrió la investigación. Aunque el delito de agresión sexual de Jared ya había prescrito, y no podían procesarlo directamente por ese caso.
sí podían investigarlo por posesión de material de menores. Un delito que suponían que había cometido, ya que alguien que estuvo acosando a tantos pequeños, era imposible que no lo hiciera. En julio de 2015 las autoridades allanaron su casa. Y tal como previeron, encontraron decenas de miles de imágenes turbias en su computadora. Esto les dio la presión legal que necesitaban para negociar con el sospechoso. Con el objeto de evitar pasar el resto de su vida en prisión por los cargos federales registrados en su casa, y ante la posibilidad de que en un futuro le dieran condena perpetua por el asesinato de Jacob, Heinrich aceptó un acuerdo con la fiscalía. Confesar la verdad y llevar a los investigadores a su cuerpo, a cambio de no ser juzgado por asesinato, sino únicamente por posesión de material de menores, con una condena de 20 años. I was driving on a dead-end road. I noticed 3 children on their bicycles with a flashlight. En septiembre de 2016, este llevó a los investigadores hasta un campo rural, a unos 30 kilómetros de donde había secuestrado a Jacob Wetherling. Allí, bajo tierra, estaban los restos junto con la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición. El culpable relató fríamente cómo lo secuestró. Lo llevó a un área aislada para violarlo y por miedo a ser descubierto, lo ejecutó de un certero disparo. I ran down the hall, went in their bedroom, and saw my mother on the bed, my father on the floor. My heart just got ripped out of my chest. My life changed instantly. La mañana del 15 de enero de 1974, un sujeto se acercó a la vivienda de los Otero en Wichita. Había vigilado el lugar con anterioridad, y sabía que era capaz de actuar sin levantar sospechas. Lo primero que hizo fue cortar la línea telefónica desde la parte trasera de la casa, para asegurarse de que nadie pudiera pedir ayuda. Llevaba consigo una pistola, cuchillo, cuerdas y correas. Todo lo necesario para someter a quienes estuvieran adentro. Al ingresar se encontró con el padre Joseph Otero y su esposa Julie. También estaban en la casa 2 de los hijos pequeños, Joseph Jr. de 9 años y Josephine de 11. El intruso apuntó con el arma y dijo que no iba a lastimarlos, que solo necesitaba dinero y un vehículo para escapar de las autoridades. Esa mentira funcionó como táctica para que obedecieran sin resistirse. Ordenó a toda la familia acostarse en el suelo de la sala. Uno a uno ató sus pies y manos con cuerdas. Mientras amarraba a las víctimas repitió la historia de que solo necesitaba robar. Pero en cuanto los tuvo inmovilizados, el verdadero propósito quedó en evidencia. El primero en ser atacado fue Joseph Otero. Lo estranguló con una cuerda aplicando presión hasta que el hombre dejó de respirar. Julie resultó ser la siguiente. Sufrió el mismo final, asfixiada frente a sus hijos. Este luego se dirigió hacia Joseph Jr. El niño forcejeó, trató de liberarse, pero pudo reducirlo de nuevo. Lo asfixió con una bolsa de plástico reforzada con ropa para que no ingresara nada de oxígeno. El último turno le tocó a Josephine Otero. El agresor la llevó al sótano, separándola del resto de su familia. Allí la obligó a subir a una silla. Le colocó una cuerda alrededor del cuello, y quedó suspendida hasta que dejó de moverse. Según confesó años después, se masturbó frente al cuerpo. Con los 4 ya sin vida, el intruso recogió parte de su equipo, revisó que nadie lo hubiera visto, y salió de la casa con calma, tal como lo había imaginado durante meses. Las horas siguientes se llenaron de silencio en el vecindario, hasta que los hijos mayores regresaron de la escuela y descubrieron lo ocurrido. Entraron a la casa y hallaron los cuerpos sin vida de sus padres y sus hermanos. El impacto les estremeció tan fuerte que uno de ellos salió corriendo a pedir ayuda. Cuando la policía llegó encontraron a las víctimas aún atadas, con claros signos de asfixia. Las marcas en las muñecas y tobillos evidenciaban que fueron sometidos sin posibilidad de escapar. En el sótano los agentes descubrieron el cuerpo suspendido de Josephine Otero, la imagen más brutal de todo el escenario. Los investigadores tomaron fotografías, recogieron las cuerdas y fibras, revisaron la casa en busca de rastros biológicos. En un principio se manejó la hipótesis de un robo, pero pronto la descartaron. Nada de valor había desaparecido.
El crimen de los Otero sacudió Wichita. No era común que toda una familia fuera ultimada dentro de su propia casa con semejante planificación. Los periódicos lo cubrieron como una tragedia sin precedentes. Y la policía se volcó a investigar. Interrogaron a conocidos, vecinos, posibles enemigos de Joseph Otero. Incluso a excompañeros militares. Nada encajaba. La información del caso se fue esclareciendo con las pesquisas y futuras revelaciones. Como que el intruso usó una bolsa de plástico con el señor Otero. Fingió abusar de los hijos para torturar psicológicamente a sus padres. Y que atacó a Josephine junto a su familia. Pero esta sobrevivió milagrosamente. Por lo que ahí la bajó al sótano para acabar con ella. Además de que al inicio pensaba que el padre de los Otero no se hallaba en casa. Lo que no le impidió seguir con lo que llamó el Proyecto Pequeño México. Como una forma despectiva de referirse al origen hispano de la familia. Pasado unos meses de la atrocidad, en la primavera de ese mismo año optó por una que catalogaría Proyecto Luces Apagadas. Se trataba de Catherine Bright, una joven de 21 años. Cuando se presentó en la puerta no respondió a su llamado, y decidió quebrar un vidrio de la parte trasera, para entrar y esconderse en un dormitorio. Al escuchar que alguien ingresaba a la casa, se dio cuenta que la joven venía acompañada por un hombre, y empezó a transpirar. No tuvo más opción que salir y decirles que se quedaran quietos, que necesitaba dinero y un auto para escapar, que no les haría nada. Le pidió al hombre que le atara a la chica las manos. Se trataba del hermano llamado Kevin. A este lo maniató y le sujetó los pies a una pata de la cama. A Catherine la llevó al otro dormitorio donde la sentó en una silla y la ató con medias de nylon. Luego les preguntó dónde estaban las llaves del auto para cuando lograra escapar. Es ahí que elige ir contra Kevin en primer lugar. Empezó a presionarle la garganta con una media alrededor. Pero este rompió las ataduras de las piernas y se lanzó sobre el intruso, al cual no le quedó más alternativa que sacar la pistola y dispararle en la cabeza. Decidió cerciorarse de que Kevin realmente estuviera muerto, y le pegó un tiro en la cara de nuevo para estar seguro. Fue al cuarto de Catherine a terminar con ella, y entró en pánico cuando la misma logró desatarse. La golpeó en el rostro y en el cráneo. Sacó un cuchillo y le profirió varias puñaladas. Segundos después vio por la ventana que Kevin se había ido a pedir ayuda a gritos. Por un momento creyó que sus hazañas habían terminado, aunque al final logró salir sin problemas. Catherine Bright murió en el hospital. En marzo de 1977, se encuentra el cuerpo sin vida de Shirley, una joven madre de 26 años de edad. Cuando el asesino irrumpió en la casa, la joven se encontraba con sus 3 hijos, uno de los cuales le abrió la puerta. Él se presentó como un detective con una identificación falsa, y al cabo de unos segundos sacó la pistola y cerró la puerta, contándoles una historia parecida a la de sus anteriores víctimas, y así hacer lo mismo con ellos. Para ese entonces ya se creía una persona en extremo inteligente, que podía seguir cometiendo crímenes y burlando a la policía, por lo que llegó a contactar con medios locales para alardear de sus actos. En una de las varias cartas enviada al periódico The Wichita Eagle, manifestó estas palabras: ¿A cuántas tengo que matar para salir en los periódicos? ¿O para que en este país se me preste atención? ¿Acaso la policía piensa que no hay relación entre todos esos crímenes? Es a través de esas comunicaciones que reveló el nombre que utilizaría. BTK. Por Bind, Torture and Kill. Atar, torturar y matar. El 8 de diciembre de 1977. En el mismo año en que asesinó a Shirley. Volvió a matar. Esta vez sería a Nancy Fox, una joven de 25 años a la que llamó Proyecto Perfecto, debido a que ella era muy atractiva y se cuidaba mucho físicamente. Las autoridades dieron con el cuerpo de la víctima a la mañana del día después, tras una llamada que había efectuado el propio responsable. En los futuros 8 años, el ya consumado asesino en serie BTK no volvió a cometer crímenes. Mientras tanto, él iba haciendo registro en una libreta las fechas, lugares, planos y situaciones, recordando con gran satisfacción todos sus proyectos humanos. El 27 de abril de 1985, asesina a Maureen Hedges de 53 años. Siendo la primera vez que no comete el crimen en casa de la víctima, ya que a ella la secuestró para llevarla a un descampado.
estrangularla y dejarla desnuda. Sus medias de nylon fueron halladas cerca del lugar del hecho. BTK quiso transgredir un poco las normas que seguían los criminólogos en esa época sobre que los asesinos en serie generalmente no asesinaban en las cuadras próximas a su vivienda. Y rompió este esquema ultimando en esta ocasión en su propia cuadra, a quien saludaba a menudo. Marín ciertamente fue la selección perfecta, y la consideró su proyecto Galletita. El 16 de septiembre de 1986, mata a Vicky de 28 años de edad, madre de 2 hijos que vivía con ellos y su marido. El proyecto Piano, así la había apodado porque ella amaba tocar ese instrumento. Y en enero de 1991, comete su último crimen, tras secuestrar de su casa a Dolores Davis de 62 años, proyecto Perrera, ya que al norte de su casa había una. Por si fuera poco, al otro día le despertó la curiosidad de cómo se encontraría su cuerpo sin vida, así que regresó a la escena y le tomó unas fotos. En el camino compró una máscara y la puso a su lado para impactar más a la policía. Después de ello, este no volvió a cometer ningún crimen durante 14 años. En un silencio total que dejó en evidencia la falta de información de los investigadores, quienes incluso llegaron a teorizar que quizás había muerto, ya que era muy extraño que un asesino en serie se detuviera por tantos años. Por fortuna para todos, Dennis Rader, conocido como BTK, era un ególatra descontrolado que disfrutaba de la atención mediática. Tras un artículo publicado años después por el periódico The Wichita Eagle, recordando los crímenes cometidos, Rader decidió hablar de nuevo con detalles de sus actos atroces. Estos mensajes fueron supervisados atentamente por la policía, y cuando Dennis preguntó si no eran capaces de rastrearlo o obtener su identidad si se comunicaba con ellos a través de un disquete, el periódico por supuesto respondió a través de un mensaje oculto en una página del periódico, que podía sentirse tranquilo y confiar en que era imposible atraparlo. Esta situación resultó ser muy surrealista. BTK envió un mensaje a través de un disquete que sería analizado, obteniendo los metadatos de esta y descubriendo que el asesino se llamaba Dennis Rader, junto a un registro en la iglesia luterana como último punto de acceso. Lo siguiente fue lo más sencillo de hacer para las autoridades: tomar muestras de la hija del criminal, para contrastarlo con los rastros biológicos encontrados en cada una de sus víctimas. Fue así que el reconocido hombre de familia, líder de una congregación de la iglesia luterana de su localidad, trabajador en instalaciones de seguridad a casas, y miembro respetado por sus conocidos, llegó a ser capturado como el que aterrorizó a Wichita durante 31 años, desde el caso Octero hasta su posterior captura. En la fría tarde del 25 de febrero de 1957, un joven estudiante que caminaba por una zona boscosa en Filadelfia, descubrió algo que cambiaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Entre ramas y matorrales había una caja de cartón, de las que se usaban para cunas portátiles en aquellos años. En su interior y envuelto en una manta raída, estaba el cuerpo sin vida de un pequeño. Este se hallaba desnudo, su cabello había sido cortado de forma apresurada, y se veían señales de mala alimentación y cicatrices quirúrgicas. Una en la ingle y otra en el tobillo. La causa del fallecimiento fue un golpe contundente en la cabeza. La policía lanzó una de las investigaciones más grandes que Filadelfia había visto durante la época. La fotografía del pequeño se distribuyó en más de 400.000 folletos por todo el país. Incluso apareció en programas de televisión nacionales. Y sin embargo nadie lo reconoció. Ninguna familia dijo nada para señalar su identidad. Fue enterrado como el niño desconocido de América. Durante décadas la incógnita persiguió a investigadores, periodistas y aficionados a los crímenes sin resolver. Aparecieron hipótesis, pistas falsas y hasta confesiones dudosas. Una mujer aseguró que el pequeño había sido comprado y maltratado por su madre. Otros pensaban que provenía de un orfanato o de una familia que nunca lo registró oficialmente. Todo cambió más de 60 años después. En 1998 el cuerpo fue exhumado para extraer ADN. Y en 2019, gracias a la genealogía genética forense, se avanzó más allá que nunca con el caso.
Los investigadores localizaron familiares lejanos hasta dar con un nombre que pondría fin a una de las preguntas más repetidas en la historia del crimen estadounidense. Era diciembre de 2022, cuando la policía de Filadelfia reveló al mundo la identidad del niño de la caja. Se llamaba Joseph Augustus Zarley. Había nacido el 13 de enero de 1953. Tenía apenas 4 años cuando fue ultimado. El hallazgo trajo un poco de justicia histórica. Después de 65 años, Joseph dejó de ser el niño sin nombre y recuperó su identidad. Hoy se sabe que tenía medios hermanos aún con vida, que no deseaban exponer nada sobre el caso a las autoridades. Es por ello que lo que ocurrió exactamente sigue siendo un misterio, y muchos dudan de que pueda ser resuelto en su totalidad. Aunque el hecho de haber descubierto el nombre de la víctima ha dado ciertas esperanzas de que quizás algún día se pueda saber, sin una justicia real que sea otorgada al responsable. Este caso es muy agridulce por la poca cantidad de respuestas obtenidas en casi un siglo de investigación. Sin embargo, el crimen de April Tinsley consiguió ser resuelto en su totalidad tras 30 años de haber sido perpetrado. El 1 de abril de 1988, en la ciudad de Fort Wayne de Indiana, la pequeña April de apenas 8 años, pasó la tarde en casa de una amiga. Alrededor de las 3 de la tarde decide regresar caminando a su casa. Algo que nunca ocurrió. Horas después, cuando sus padres reportan su desaparición, la búsqueda comienza de inmediato, sin rastros ni testigos que pudieran ayudar con la localización de ella. 3 días más tarde, un corredor encuentra su cuerpo en una zanja, al costado de una carretera rural. April había sido secuestrada, agredida sexualmente y estrangulada. El crimen sacudió a la tranquila comunidad de Indiana. La policía inició una investigación exhaustiva debido a la presión mediática del caso, con cientos de entrevistas, sospechosos descartados y perfiles psicológicos que podrían predecir las características del responsable. Y aún así no consiguieron nada remotamente cercano a una captura. Tiempo después, el caso se volvió aún más turbio. En 1990 alguien escribió en un granero cerca de la escena del crimen: Yo maté a April Tinsley. Volveré a hacerlo. El mensaje estaba firmado con las palabras de "mataré de nuevo". La ciudad quedó aterrada. En los años siguientes, el culpable continuó con ese juego macabro de notas y atención mediática. En 2004 guardó notas escritas a mano dentro de bolsas plásticas. Las dejaba en bicicletas infantiles, en patios recreativos y hasta dentro de juguetes, que fueron entregados a la policía. En ellas describió con frialdad el crimen, y advirtió que podría atacar de nuevo. Algunas notas incluían preservativos usados, y fotografías Polaroid de un hombre semidesnudo, como si quisiera recordar a todos que seguía allí. Las muestras seminales recolectadas en la escena del crimen y en los mensajes coincidían, confirmando que no se trataba de una broma. Y a pesar de este retorcido sentido del humor con el que buscaba aparecer en los titulares de periódicos, el caso se mantuvo congelado hasta que llegó la herramienta revolucionaria de la genealogía genética forense. En 2018 los investigadores utilizaron bases de datos públicas de ADN para crear un árbol genealógico. El análisis condujo a un hombre llamado John Miller, de 59 años, que vivía a solo 30 kilómetros del lugar de los hechos. La policía recolectó sus muestras biológicas de lo que botaba en el basurero de su casa, y lo comparó con el perfil del asesino. La coincidencia resultó absoluta. Cuando fue arrestado en julio de 2018, Miller confesó lo que había hecho. Admitió haber secuestrado a April, abusado de ella y asesinado porque no quería que gritara. Lo condenaron a 65 años de prisión, cerrando así uno de los casos más oscuros en la historia de Indiana.